Mensajes selectos, tomo 2, parte 7. Páginas 321 a 324. Empleo de los recursos medicinales. Toda droga perniciosa que se coloca en el estómago, sea por prescripción médica o por la propia determinación, y que violente el organismo humano, perjudica toda la maquinaria. Destruyen las fuerzas vitales. Las drogas siempre tienen la tendencia a debilitar y destruir las fuerzas vitales. Preparaciones tóxicas, que producen efectos perjudiciales. Los siervos de Dios no deberían administrar medicamentos, cuando saben que producirán efectos perjudiciales sobre el organismo, aun cuando alivien el sufrimiento momentáneamente. Toda preparación venenosa, a base de productos de los reinos vegetal y mineral, introducida en el organismo, ejercerá una influencia maligna, afectará el hígado y los pulmones, y perturbará el organismo en general. Consecuencias mortíferas de las drogas venenosas. Los remedios sencillos de la naturaleza ayudarán a restablecerse, sin producir las consecuencias mortíferas que tan a menudo experimentan los que utilizan las drogas venenosas. Estas destruyen la capacidad del paciente para ayudarse a sí mismo. Hay que enseñar a los pacientes a poner en práctica esta facultad, aprendiendo a comer alimentos sencillos y saludables, y rehusando recargar el estómago con una variedad de alimentos en una sola comida. Todo esto debería formar parte de la educación de los enfermos. Habría que dar conferencias para enseñar a conservar la salud, a evitar la enfermedad y a reposar cuando el descanso es necesario. Consejos acerca de la administración de drogas. Se las necesita raramente, úseselas cada vez menos. La medicación a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Enseñad a no utilizar las drogas. Úseselas cada vez menos y confíese más en los recursos de la higiene, porque entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios, el aire puro, el agua pura, el ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Los que persisten en el uso del té, del café y de la carne sentirán la necesidad de drogas. Pero muchos podrían recuperar la salud sin emplear la mínima cantidad de medicina, si tan solo obedeciesen las leyes de la salud. Utilícense las drogas raramente, procurad disminuir su uso. En su práctica, los médicos deberían procurar disminuir cada vez más el empleo de las drogas, en vez de acrecentarlo. Cuando la doctora acudió al Instituto para la Salud, dejó de lado sus conocimientos y sus prácticas de la higiene, y administró las pequeñas dosis homeopáticas, para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado. De este modo, nuestro pueblo, que había sido enseñado a evitar las drogas, en casi todas sus formas, estaba recibiendo una educación diferente. No es necesario emplear drogas potentes. Los primeros esfuerzos de un médico deberían encaminarse a educar a los enfermos y a los que padecen, en cuanto a las medidas que deberían adoptar para evitar las enfermedades. Podemos hacer un enorme bien al procurar instruir a todas las personas con quienes nos relacionamos acerca de los mejores métodos para prevenir las enfermedades y los sufrimientos, el quebrantamiento de la salud y la muerte prematura. Pero los que no se preocupan por emprender un trabajo que pesará sobre sus facultades físicas y mentales, estarán dispuestos a prescribir medicamentos, a base de drogas que pondrán el fundamento en el organismo humano para un mal 2 veces mayor que el que pretenden aliviar. El consejo dado por la señora White, cuando le preguntaron acerca del uso de la quinina en el tratamiento de la malaria, armonizaba con esta declaración. Su hijo, que viajaba con ella y la ayudaba, informa lo siguiente: cierta vez, cuando estábamos en Australia, un hermano que había trabajado como misionero en las islas, le habló a mamá acerca de la enfermedad y la muerte de su hijo mayor. Este se hallaba gravemente enfermo de malaria, y aconsejaron a su padre que le diera quinina, pero en vista del consejo dado en los testimonios de no utilizar quinina, rehusó proporcionársela, y su hijo murió. Cuando se encontró con la hermana White, le formuló esta pregunta: ¿habría pecado yo al administrar quinina al muchacho cuando no tenía otro medio de controlar la malaria, y cuando sabía que moriría si no se la proporcionaba? Ella contestó: no, porque se espera que hagamos lo mejor que podemos. El médico que tenga el valor moral para poner en peligro su reputación, al ilustrar el entendimiento mediante hechos concretos, al mostrar cuál es la naturaleza de la enfermedad y al enseñar a prevenirla, y al denunciar la peligrosa práctica de recurrir a las drogas, tendrá una tarea muy penosa, pero vivirá él, y ayudará a que vivan otros. Si es un reformador, hablará claramente del apetito pervertido, y del efecto funesto, de la falta de sobriedad en el vestir, en el comer y en el beber,
en el esfuerzo excesivo para llevar a cabo una gran cantidad de trabajo en un tiempo determinado. Todo lo cual ejerce una influencia funesta sobre el temperamento y sobre las facultades físicas y mentales. Los hábitos correctos, practicados con inteligencia y perseverancia, harán desaparecer la causa de la enfermedad, y no será necesario recurrir a drogas poderosas. Muchos avanzan paso a paso en sus complacencias pervertidas, con lo cual introducen una condición tan apartada del orden natural como puede ser posible. Tal como se la practica generalmente, la medicación a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Mensajes, selectos, tomo 2, apéndice 1. La enfermedad y sus causas. Capítulo 3, páginas, 506 a 520. Los seres humanos se han acarreado diversas enfermedades a causa de sus malos hábitos. No se han preocupado por aprender a vivir en forma saludable. Y su transgresión de las leyes que gobiernan el organismo, ha producido un estado de cosas deplorable. Los hombres y las mujeres, pocas veces han atribuido su sufrimiento a la causa verdadera, su propia conducta equivocada. Han sido intemperantes en la comida y han convertido el apetito en un dios. En todos sus hábitos han manifestado descuido con respecto a la salud y la vida, y cuando han enfermado, como resultado de ello, han culpado a Dios, cuando su propia conducta equivocada es la que ha producido el resultado inevitable. Cuando se ven en apuros mandan llamar al médico, y confían sus cuerpos a sus manos esperando que él los sane. Este les da drogas, medicamentos cuya naturaleza ellos desconocen, y en su confianza ciega, ingieren cualquier cosa que el médico les proporcione. En esta forma a menudo se les administran venenos poderosos, que coartan los benéficos esfuerzos de la naturaleza por remediar el abuso a que ha sido sometido el organismo. Y como resultado el paciente pierde la vida. La madre que se siente levemente indispuesta, y que podría recuperarse absteniéndose de alimento y descansando del trabajo durante un corto periodo, en lugar de eso envía a buscar al médico. Y él, que debería estar preparado para impartir unos pocos consejos sencillos, para establecer restricciones en el régimen y para ponerla en el camino debido, es demasiado ignorante como para hacerlo o está demasiado ansioso por cobrar sus honorarios. Hace que el caso parezca grave y administra sus venenos, los que él mismo no se aventuraría a tomar si estuviera enfermo. Como el paciente empeora, se le administran drogas venenosas en más abundancia, hasta que la naturaleza es vencida en sus esfuerzos. Deja de luchar y la madre muere. Su muerte se ha debido al exceso de drogas recibidas. Su organismo fue envenenado más allá de toda posibilidad de recuperación. Fue asesinada. Los vecinos y los parientes se admiran de los incomprensibles designios de la providencia, que se lleva a una madre, cuando precisamente es más útil, en un momento cuando los hijos tanto necesitan sus cuidados. Cometen una injusticia, con nuestro Padre Celestial bueno y sabio, cuando arrojan sobre él el peso de este dolor humano. El cielo quería que esa madre viviera, y su muerte prematura deshonró a Dios. Los malos hábitos de la madre, y su desatención de las leyes que gobernaban su ser, fueron los que la enfermaron. Y los remedios de moda del médico, introducidos en el organismo, pusieron fin a su existencia. Y dejaron una familia desvalida, agobiada y sin madre. Las drogas prescriptas por el médico no siempre producen este resultado. Los enfermos que toman esas drogas venenosas parecen recuperar la salud. Algunos tienen suficiente fuerza vital, de la que la naturaleza puede echar mano como para expulsar el veneno del organismo, a fin de que el enfermo se recupere tras un periodo de descanso. Pero no debe darse crédito a las drogas ingeridas, porque su único efecto consistió en estorbar los esfuerzos de la naturaleza. Todo el crédito hay que darlo al poder de restauración de la naturaleza. Aunque el enfermo se recupere, el poderoso esfuerzo realizado por la naturaleza a fin de vencer el efecto del veneno, perjudicó la constitución y acortó la vida del paciente. Hay muchos que no mueren debido a la influencia de las drogas. Pero hay muchísimos que quedan convertidos en ruinas inútiles, en seres que sufren sin esperanza, melancólicos y miserables, que son una carga para sí mismos y para la sociedad. Si los que toman esas drogas fuesen los únicos que sufren, entonces el mal no sería tan grande. Pero los padres no solo pecan contra ellos mismos al tomar drogas venenosas, sino que también pecan contra sus hijos. Su sangre viciada, el veneno distribuido en todo el organismo, la constitución quebrantada y diversas enfermedades, como resultado de las drogas venenosas, son transmitidos a sus descendientes, y estos los reciben como una herencia desdichada,
Todo esto constituye otra gran causa de la degeneración de la humanidad. Los médicos, al administrar sus drogas venenosas, han contribuido mucho a desmejorar el valor físico, mental y moral de la humanidad. Dondequiera que vayáis encontraréis deformidad, enfermedad e imbecilidad, y estos males, en muchísimos casos, pueden atribuirse directamente a las drogas venenosas, administradas por la mano del médico, para curar alguna enfermedad. El así llamado remedio ha sometido al paciente a un grave sufrimiento, y con esto, ha resultado peor que la enfermedad contra la cual se tomó la droga. Todos los que posean una capacidad mental común, deben comprender cuáles son las necesidades de su organismo. La filosofía de la salud debería constituir un importante tema de estudio para nuestros hijos. Es indispensable que se comprenda el organismo humano, porque entonces los hombres y las mujeres inteligentes pueden ser sus propios médicos. Si los hombres y mujeres razonaran de causa a efecto y prestaran atención a la luz que brilla sobre ellos, seguirían una conducta que les aseguraría la salud, y la mortalidad sería mucho menor. Pero están muy dispuestos a permanecer sumidos en una ignorancia inexcusable y a confiar su cuerpo a los médicos en vez de asumir ellos mismos la responsabilidad que les corresponde. Me fueron presentadas varias ilustraciones acerca de este importante tema. La primera consistió en una familia integrada por el padre y una hija. La hija estaba enferma, y el padre en su gran preocupación llamó a un médico. Mientras conducía al médico a la habitación de la enferma, el padre manifestó una gran ansiedad. El médico examinó a la enferma y habló muy poco. Ambos se retiraron de la habitación de la paciente. El padre le informó al médico que había tenido que sepultar a su esposa, a un hijo y a una hija, y que esa hija era lo único que le quedaba de la familia. Preguntó ansiosamente al médico si el caso de su hija era desesperado. El médico hizo averiguaciones acerca de la naturaleza y la duración de la enfermedad de la que habían muerto los demás miembros de la familia. El padre refirió quejumbrosamente los dolorosos hechos relacionados con la enfermedad de sus seres amados. Mi hijo primero tuvo fiebre. Llamé a un médico. Este afirmó que podía administrar medicamentos que pronto suprimirían la fiebre. Le dio una medicina poderosa, pero quedó descontento por sus efectos. La fiebre disminuyó, pero mi hijo quedó en un estado gravísimo. Se le administró nuevamente la misma medicina sin que ésta produjera ninguna mejoría. El médico recurrió entonces a medicamentos aún más poderosos, pero mi hijo no obtuvo alivio alguno. Aunque la fiebre desapareció, él no se restableció. Desmejoró rápidamente y murió. La muerte de mi hijo, tan repentina e inesperada, nos afligió muchísimo a todos, pero especialmente a su madre. Sus cuidados y la ansiedad experimentada durante la enfermedad del hijo, y la aflicción ocasionada por su muerte repentina, fueron demasiado para su sistema nervioso, de modo que mi esposa pronto cayó enferma. Quedé desconforme con el procedimiento de ese médico. Perdí confianza en su habilidad y no lo llamé por segunda vez. Llamé a otro para que atendiera a mi esposa enferma. Este segundo médico le dio una dosis abundante de opio, afirmó que eso aliviaría sus dolores, tranquilizaría sus nervios y le daría el descanso que tanto necesitaba. El opio la hundió en un estado de estupor. Se quedó dormida y nada pudo despertarla de ese estupor mortal. Su pulso y su corazón algunas veces latían violentamente y luego se debilitaban cada vez más hasta que dejó de respirar. Así fue como murió sin dar siquiera una mirada a su familia. Esta segunda muerte pareció más de lo que podíamos soportar. Todos nos afligimos muchísimo. Yo quedé tan angustiado que no podía ser consolado. Luego enfermó mi hija. La aflicción, la ansiedad y la vigilia habían minado su resistencia de modo que sus fuerzas decayeron, y ella enfermó. Yo había perdido la confianza en esos dos médicos, me recomendaron a otro médico, que había tenido éxito en el tratamiento de los enfermos. Y aunque vivía lejos decidí obtener sus servicios. Este tercer médico dijo que comprendía el caso de mi hija. Afirmó que estaba muy debilitada, que su sistema nervioso se hallaba perturbado, y que tenía una fiebre que podía ser controlada, pero que se requería tiempo para restablecerla de su estado de debilidad. Manifestó que tenía perfecta confianza en su capacidad para restablecerla. Le administró un poderoso medicamento para combatir la fiebre. Pero cuando desapareció la fiebre, el caso tomó características alarmantes, y se tornó más complicado. Cuando los síntomas cambiaron, le dio otros medicamentos que consideró más adecuados. Mientras estaba
bajo la influencia de los nuevos medicamentos, pareció revivir por un tiempo, lo que halagó nuestra esperanza en su recuperación, pero esto hizo que nuestro chasco fuera más amargo. Cuando su estado empeoró, el último recurso del médico fue el calomelanos. Por un tiempo pareció estar entre la vida y la muerte. Cayó en un estado convulsivo. Cuando cesaron sus espasmos, comprendimos el doloroso hecho de que sus facultades mentales se habían debilitado. Comenzó a mejorar lentamente, aunque seguía sufriendo mucho. Sus miembros quedaron inválidos, por el poderoso efecto del veneno que había ingerido. Vivió unos pocos años como una pobre enferma inválida, y finalmente murió, en medio de gran sufrimiento. Cuando el padre concluyó su triste relato, miró con ojos implorantes al médico y le rogó que salvara a su última hija. El rostro del médico revelaba tristeza y ansiedad, pero no recetó nada. Se levantó para retirarse y dijo que volvería al día siguiente. A continuación se me presentó otra escena. Me vi en la habitación de una mujer de unos 30 años de edad. Un médico se hallaba junto a ella, y decía que su sistema nervioso estaba perturbado, que su sangre era impura y que circulaba perezosamente, y que su estómago estaba frío e inactivo. Dijo que le administraría remedios activos, que pronto mejorarían su condición. Le dio un polvo de un frasco en el que aparecía escrito nuez vómica. Observé para ver el efecto que esto tendría sobre la paciente. Al parecer obró favorablemente. Su estado pareció mejorar. Se animó y hasta pareció contenta y activa. Luego se llamó mi atención a otro caso. Fui llevada a un dormitorio de uno que padecía de fiebre elevada. Un médico estaba junto a su lecho, y tenía una porción de medicamento, tomado de un frasco sobre el que aparecía escrito calomelanos. Le administró este veneno químico, y al parecer ocurrió un cambio, pero no fue favorable. Se me presentó un caso más. Se trataba de una mujer que parecía experimentar mucho dolor. Un médico estaba junto a la cama de la paciente, y le administraba un medicamento que había tomado de un frasco en el que aparecía escrito opio. Al principio pareció que esta droga afectaba su mente. La mujer habló en forma extraña, pero finalmente se tranquilizó y se durmió. Luego se atrajo mi atención al primer caso, al del padre que había perdido a la esposa y a 2 hijos. El médico estaba en la habitación de la enferma, junto a la afligida hija. El facultativo volvió a salir del dormitorio sin prescribir ningún medicamento. El padre, cuando se encontró solo con el médico, parecía profundamente conmovido, y preguntó con impaciencia, ¿usted no se propone hacer nada? ¿Dejará que muera mi única hija? El médico dijo, he escuchado el triste relato de la muerte de su amada esposa y de sus 2 hijos, y usted mismo me ha dicho que los 3 murieron, mientras estaban bajo el cuidado de los médicos, mientras se hallaban bajo la acción de los medicamentos prescriptos y administrados por sus manos. Los remedios no salvaron a sus seres amados, y yo declaro como médico, que ninguno de ellos debería haber muerto. Pudieron haberse restablecido, si no se les hubiese administrado en forma abusiva, drogas que debilitaron la naturaleza, y que finalmente la aniquilaron. Luego le dijo firmemente al agitado padre, no puedo administrar medicamentos a su hija. Tan solo procuraré ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por quitar toda obstrucción. Y luego dejaré que la naturaleza recobre las exhaustas energías del organismo. Luego le dio al padre unas pocas instrucciones y le indicó que las siguiera estrictamente. Mantenga a la paciente libre de toda excitación y de toda influencia deprimente. Las personas que la asisten deberían estar gozosas y manifestar esperanza. Su dieta debe ser sencilla y debe dársele abundante agua para que beba. Hay que bañarla frecuentemente en agua pura y luego hay que friccionarla. Déjese que la luz y el aire entren abundantemente en su habitación. Debe disfrutar de un reposo tranquilo, sin que nadie la perturbe. El padre leyó lentamente la prescripción, y se admiró por las instrucciones sencillas que contenía. Pareció dudar que esos recursos tan sencillos pudieran producir bien alguno. El facultativo dijo, usted ha tenido confianza suficiente en mi habilidad, como para colocar la vida de su hija en mis manos. No retire su confianza. Visitaré diariamente a su hija, y lo instruiré acerca de la forma en que debe tratarla. Siga confiadamente mis instrucciones, porque confío presentársela dentro de pocas semanas, en un estado de salud mucho más favorable, si es que no está completamente restablecida. El padre parecía estar triste y en duda, pero aceptó la decisión del médico.
Temía que su hija muriera si no recibía medicamentos.